Hola, mi nombre es Juan González y en esta ocasión voy a trabajar un caso en el cual aplicaremos el método del costo amortizado para la medición de unos bonos, la adquisición de unos bonos. Recordemos qué son los bonos. Recordemos que los bonos son unos instrumentos de deudas emitidos generalmente por gobiernos y por empresas para la financiación de ciertas actividades o para la financiación de las operaciones que normalmente realizan. Entonces, estos bonos, hay diferentes tipos de bonos, pero lo vamos a hacer con unos tipos de bonos normal, sin opciones, en el cual la tasa es fija. Por lo general, quien adquiere los bonos pretende beneficiarse de esos intereses que en el tiempo van a generar los bonos. Y pues como ya lo dije, quien los emite, la intención es financiar, ya sea su operación o cierta actividad específica. Para iniciar a hablar de este método del costo amortizado, recuerden que es la amortización de todo el valor del préstamo, porque los bonos de alguna manera se convierten en préstamo. Entonces, esa amortización la van a hacer en el plazo de la negociación, en el plazo en el cual el bono espera liquidarse. Recordemos también que entonces los bonos pueden adquirirse con prima o con descuento. ¿Qué significa que se adquiera con prima o con descuentos? Los bonos tienen un valor nominal, que es el valor que los emisores ponen para cada uno de los bonos. Por ejemplo, 10 unidades monetarias. Supongamos que cada bono emitido cuesta 10 unidades monetarias. Cuando se vende con descuento, significa que se vende por debajo de ese valor nominal. Entonces, si el valor nominal de un bono es 10 y lo venden con un descuento del 5%, es decir, que quien adquiere el bono paga 9.5 unidades monetarias. ¿Sí? Pero el emisor se compromete al final de la liquidación del bono devolver el valor nominal total, es decir, los 10 más los intereses generados por el bono. Cuando se vende con prima, ocurre lo contrario, se vende por encima de su valor nominal. Entonces, si venden un bono con una prima del 5%, es decir, lo estarían vendiendo a 10,5. Sin embargo, y como ocurre en el bono, en la venta del bono con descuento, al final del tiempo, cuando se vaya a liquidar el instrumento, el bono, el emisor se compromete a devolver el valor nominal, no la prima ni el descuento, porque eso fue parte de la negociación en el momento de la entrega de esos bonos a quien los adquirió, a quien va a ser su tenedor. Lógicamente, entonces, al final se pagarán los intereses pactados o los rendimientos pactados y el valor nominal del bono. Repito, sin observar si fue adquirido con descuento o con prima. ¿Qué sucede con ese descuento o esa prima? Lo que va a hacer o lo que va a originar es que el instrumento o el costo del instrumento varíe, que ese interés efectivo sea cambiante. Y ahí viene otro concepto pero ya este concepto es del método del costo amortizado, que hablamos de unos intereses efectivos, ¿cierto? Hablamos de los intereses pactados, que son los que vienen en el momento de la negociación y del valor nominal, y está el interés efectivo, que es lo que efectivamente quien realiza la inversión, el tenedor del título, quien entrega el dinero, va a recibir a cambio del dinero entregado por ese bono. Entonces, procedamos a hacer el caso para que ustedes me entiendan mejor. ¿Listo? Entonces, para cerrar allí, recordemos que los bonos tienen un valor nominal y pueden ser vendidos con descuento, significa que se venden por debajo del valor nominal, o se venden con prima, que significa que se venden por encima de su valor nominal.
Y cuando hablamos del método de costo amortizado, entonces la intención es traer ese valor futuro del bono, traerlo a valor presente de acuerdo a una tasa de descuento, que ya tasa de descuento será igual a la tasa efectiva. ¿Y qué es la tasa efectiva? Es la tasa que realmente va a obtener el inversor por la entrega de ese dinero. Hay una tasa pactada y hay una tasa efectiva, que vamos a mirar cómo calculamos esa tasa efectiva o costo efectivo del préstamo. Entonces, voy a compartir con ustedes un caso para iniciar su solución. ¿Listo? Entonces, tenemos este caso de una empresa, de una compañía que adquiere 100 bonos de la compañía GIS de valor nominal 1000 unidades monetarias. Recuerden que ese valor nominal es el valor por el cual se emiten los bonos, pero no significa que sea el valor de negociación, ¿sí? Esos bonos tienen un interés efectivo anual del 7%, pagaderos trimestralmente. Significa que es un interés fijo y pagadero periódicamente, con vencimiento a 3 años. Y a los 3 años, el tenedor del título podrá recibir como reembolso esos, el valor invertido más los intereses que se hayan generado a ese momento. Los costos de la transacción ascendieron a 4.000 unidades monetarias, es decir, se pagaron adicionalmente para adquirir los bonos 4.000 unidades monetarias por los bonos con descuento. Se gastaron 2.000 unidades monetarias para los bonos vendidos al valor nominal y 1.000 unidades monetarias para los bonos, para la adquisición de unos bonos por los cuales se pagó una prima. Los bonos se compraron así: 50 bonos al 95%, es decir, se compraron 50 bonos con descuento del 5%. 30 bonos se adquirieron al 100%, es decir, al valor nominal del título, y 20 bonos se adquirieron al 105%, es decir, con una prima del 5%. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que el valor nominal es el valor del título, el valor inicialmente comprometido, es el valor que se compromete el emisor del título a devolver en el momento de su vencimiento, y hay una parte que se vende, o bueno, hablándolo desde el punto de vista de quien lo adquiere, que en este caso es la compañía GER, lo adquiere con bono, adquiere los bonos con descuento, adquiere otros al valor nominal y adquiere otros con prima. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar los efectos que tienen los costos de intermediación. Es decir, los 4.000 que pagaron para adquirir los bonos con descuento, los 2.000 que se pagaron para adquirir los bonos al valor nominal y los 1.000 que se pagaron para adquirir los bonos con prima. Y adicional a eso, pues se tendrá que tener en cuenta que los bonos se adquirieron con descuento, otros al valor nominal y otros con prima. Entonces, iniciemos el caso. Iniciemos su elaboración. Entonces, primero vamos a trabajar con los bonos con descuento. Vamos a trabajar primero con los bonos con descuento. Bonos con descuento. Vamos a trabajar primero con los bonos con descuento. ¿Listo? Entonces, tenemos que se adquieren, de acuerdo a la información, 50 bonos al 95%. ¿Listo? Entonces se adquieren 50 bonos al 95%. Es decir, con un descuento, y miremoslo acá, con un descuento del 5% de su valor nominal. ¿Listo? El valor nominal del bono, recuerden que son 1.000 unidades monetarias. ¿Ya? De acuerdo a la información, el valor del bono son
1000 unidades monetarias. Se adquieren 50, lo que significa que el emisor de los bonos se adquiere a devolver al final en la liquidación del bono 50.000 unidades monetarias, por eso 50 bonos. ¿Ah? Sin embargo, los bonos tuvieron un descuento, que fue del 5%. ¿Listo? Ese 5%. Esos bonos se adquirieron con un descuento del 5%, es decir, que el descuento fueron de 2.500 para una inversión total o una entrega total de efectivo de 47.500, ¿cierto? El total de la inversión fue ¿cuánto? 47.500. Sin embargo, al final, en la liquidación del bono, cuando el bono se liquide, es decir, a los 3 años, cuando venzan los bonos, el emisor se compromete a entregar 50 y no 47. ¿Listo? Tenemos unos costos transaccionales para los bonos con descuentos. Esa es otra cosa que quería pues ahí aclarar. Esos costos incurridos para poder adquirirlos, el instrumento financiero, y que son asumidos por quien adquiere el título, en este caso los bonos, entonces se conoce como costos de transacción, ¿cierto? Y esos costos de transacción disminuyen el valor de la inversión, ¿sí? Esos costos de transacción lo que hacen, perdón, es que incrementan el costo de la inversión, ¿sí? En este caso, ¿sí? Repito. Para el caso del método del costo amortizado, los costos que se incurran para adquirir ese título valor serán mayor valor del activo adquirido, es decir, de la inversión hecha. Y son todas aquellas erogaciones necesarias para poder adquirir el título, que si no se hicieran, no se podría tener acceso a él. ¿Ya? Entonces, para poder comprar esos bonos, esos 50 bonos, la empresa adquirente, es decir, la compañía Hair, tuvo que incurrir en costos de transacción. Allí, pues, en esos costos de transacción se incluyen, digamos, las comisiones que se pagan por el intermediario, el gravamen al movimiento financiero, si lo hay, porque también puede haber una cláusula que diga que se exime al adquirente de esos gravámenes al movimiento financiero. Pero pues todos los costos en los que tenga que asumir el adquirente del bono para poder tenerlos deberán de reconocerse como mayor valor de la inversión. En este caso, estaríamos frente a un supuesto de que el bono no solamente se pagaron 47.500, sino que se tuvieron que pagar 4.000 más como parte de la inversión, que no se pagan directamente al tenedor al emisor del título, sino que pueden pagarse al banco, a los comisionistas o intermediarios que hacen el puente para la adquisición de dichos bonos, ¿cierto? Eso se toma como mayor valor de la inversión. Repito, porque para poder adquirir esos bonos a 47.500 unidades monetarias, pues hay que pagar 4.000 adicionales. Es decir, como si se estuvieran pagando por esos bonos en un valor adicional de adquisición. Te repito, ese costo transaccional, voy a poner acá mejor así, ese costo transaccional son un mayor valor de los bonos o del título valor, en este caso, de los bonos. Es decir, que la inversión en esos títulos valores es de 51.500.
Si los costos transaccionales son asumidos por el emisor, pues entonces no se tienen en cuenta acá. Pero estamos en este caso suponiendo que los 4.000 de los costos transaccionales son asumidos por quien adquiere los bonos. ¿De acuerdo? Y tenemos una tasa efectiva anual, tenemos una tasa efectiva anual de el 7%. ¿Sí? Tenemos una tasa efectiva anual del 7%. Acá, mejor para que se vea. Una tasa efectiva anual del 7%. Y nosotros necesitamos o se requiere conocer la tasa periódica para poder determinar cuánto se va a cobrar o cuál va a ser la transferencia recibida por concepto de esos bonos cada trimestre. Recuerden que los intereses se pagan trimestralmente. ¿Listo? Entonces, para calcular la tasa periódica, o sea, la tasa trimestral, en este caso la tasa periódica es una tasa trimestral, pues entonces tengo que llevar en Excel la tasa nominal, la tasa nominal que se calcula como tasa nominal, miren que acá está, ¿cierto? En Excel, se toma la tasa efectiva anual y el número de periodos que tiene un año, ¿sí? Como los periodos de liquidación del interés son trimestrales, en un año hay 4 trimestres. ¿Sí me hice entender? Espero haberme hecho entender. Si la liquidación de los intereses fuese semestral, pues entonces el número de semestres en un año son, el número de periodos o el número de semestres en un año son 2. Entonces aquí sería 2. Si la liquidación de los intereses fuese mensual, entonces el número de periodos en un año, es decir, el número de meses en el año, dentro de un año, en un año, son 12 el número de meses. Por lo tanto, aquí no iría 4, sino 12. Pero como la liquidación para efectos de nuestro caso es trimestral, en el año hay 4 trimestres, por lo tanto, la variable allí será 4, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el interés nominal de este crédito. En caso de quererlo calcular de manera, ustedes si quieren calcularlo de manera manual, pues entonces lo que, si no tienen, pues, si por ejemplo no lo están haciendo en Excel y lo están haciendo a mano y requieren coger una calculadora, pues entonces la manera de calcularlo es como, eh, déjame un minuto, yo veré cómo saco usted. No sé cómo sacar la potencia. Entonces, sería, voy a ponerlo acá, la constante 1 más el
En este caso, el interés efectivo, en este caso el interés efectivo, la tasa efectiva, efectivo anual, el interés efectivo anual, potencia, recuerden que este cosito es potencia, ¿sí? Ese cosito significa potencia. Uno dividido en, ¿cierto? Esa es la potencia, donde n es el número de periodos en un año, es decir, ahí iría el 4. Y todo eso, todo esto, esto, menos 1, ¿cierto? Esa sería como la fórmula para hacerlo de manera manual. Vamos a comprobarla, vamos a verificarla acá. Voy a correr esta fórmula para acá, para que quede allí de todas maneras, la puedan acceder a ella. Vamos a hacerlo acá. Entonces, eso es 1, ¿sí? Más la tasa efectiva anual, ¿sí? Potencia, a ver, potencia, 1, el número de periodos en un año que son 4, pues no lo tengo ahí, pero bueno, son 4 periodos en un año, recuerden que son trimestrales, ¿sí? Todo eso menos 1, ¿ya? Ah, perdón, menos 1, multiplicado, acá antes ya voy a aclararles allí qué sucede. Todo esto multiplicado por el número de periodos en un año, ¿sí? Y obtengo la misma tasa, ¿sí? Obtengo la misma tasa. Acá la fórmula me faltó S adicional, ¿cierto? Me faltó esa adición, ¿sí? Por el número de periodos en un año. N es el número de periodos en un año, ¿cierto? Número de periodos en un año. ¿Ya? El número de periodos en un año. Entonces, cualquiera de las dos formas que utilicen, pues van a llegar al mismo resultado. Pueden calcularlo de las dos maneras. Y la tasa periódica simplemente es tomar la tasa nominal y dividirla en el número de periodos en el año, que son 4. Y de esa manera se obtiene el interés periódico, ¿de acuerdo? De esa manera obtenemos el interés periódico. También es factible, pero solamente de manera manual, llegar directamente de la tasa efectiva a la tasa periódica, dejando de multiplicarla por 4, ¿cierto? Si yo le dejo de multiplicar por 4, yo le quito este por 4, pues llego a la misma tasa, llego directamente a la tasa periódica. Pero en Excel, para hacerlo con la formulación de Excel, no hay ninguna fórmula que me permita llegar directamente de la tasa efectiva a la tasa periódica. Primero se debe calcular la tasa nominal y luego calcular la tasa periódica. O, pues, tomar la tasa nominal acá en esta fórmula y dividirla en 4, ¿cierto? Adicionarle ahí la división por 4, pues una forma directa, ¿ya? Pero bueno, aquí ya tenemos la tasa periódica y esta es la tasa periódica pactada. Esta es la tasa pactada de los bonos, ¿sí? Esa es la tasa pactada de los bonos. ¿Listo? Ahora lo que vamos a calcular es qué sucede realmente. ¿Cuál es la tasa efectiva? Porque recuerden que esos bonos tienen un descuento, es decir, van a salir menos, van a salir más baratos, pero adicionalmente se incurren unos costos transaccionales que hacen que mi inversión suba y que quede en 51.500. Entonces vamos a mirar realmente cuál es el
flujo de esos bonos. Vamos a mirar el flujo de esos bonos. Ustedes recuerden que son 12 periodos. Se liquida a 4 años. Se liquida a 4 años, por lo tanto son 12 periodos, ¿cierto? 12 periodos. O 12 trimestres, ¿cierto? 12 trimestres. Primer año, segundo año, tercer año. Primer año, segundo año, tercer año. Son 3 periodos, ¿cierto? 4, serían 3 años, 12 periodos o 12 trimestres. 12 trimestres. Entonces vamos a mirar el flujo. ¿Cuánto se tuvo que desembolsar en el periodo 0? En el periodo 0, para poder adquirir estos 50 bonos con descuento, hubo un desembolso de 51.500. O es necesario desembolsar 51.500, ¿cierto? Lo que significa que es un flujo de salida, por lo tanto es negativo. Menos 51.500 es un flujo de salida. Y los intereses mensuales, vamos a calcular el interés, perdón, trimestral. Trimestralmente, la empresa emisora se compromete a entregar unos intereses periódicos o por valor de 852,93 unidades monetarias. ¿Listo? En el segundo trimestre de tenencia del título, se compromete a entregar lo mismo. Y así hasta el periodo 12. Periodo en el que adicionalmente a los intereses, periodo en el que adicional a los intereses, se compromete a entregar el capital o el valor nominal de los bonos en su poder. ¿De acuerdo? De los bonos en su poder. ¿Sí? Ahí está. ¿Cierto? Entonces, esos son los flujos, esos son los flujos de los bonos. Ese es el flujo de la negociación de estos bonos. ¿Listo? Con esto calculamos la tasa efectiva. La tasa efectiva es la tasa interna de retorno. En términos financieros, recuerden que la tasa interna de retorno, ¿qué es? La tasa interna de retorno es la tasa que hace los valores presentes netos ceros, ¿cierto? Que el valor presente neto de los flujos sea cero, ¿de acuerdo? Eso es la TIR. Entonces, calculamos la TIR y para calcular la TIR tomamos todos los flujos para determinar cuál va a ser la tasa efectiva, es decir, la tasa con la cual vamos a amortizar esta inversión, ¿de acuerdo? Recuerden que los flujos deben de considerar si son de salida y de entrada. Este primer flujo es negativo, ¿por qué? Porque es un flujo de salida, es decir, la empresa que adquirió los bonos los está pagando. Y estos flujos son de entrada porque trimestralmente les estará ingresando a sus arcas, ¿cierto? Hasta el final, que además de recibir los intereses del último trimestre, recibe el dinero que el valor nominal de los bonos adquiridos. Recuerden que es el valor nominal, no el valor de adquisición. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el capital inicial para hacer la tabla de amortización, ¿cierto? Vamos a hacer la tabla de amortización. Tabla de amortización de los bonos.
La tabla de amortización de esos bonos. Listo. Entonces, ¿el capital inicial cuánto es? El capital inicial de esos bonos es 51.500, porque ese fue lo que finalmente entregó. Recuerden los cálculos que hicimos acá arriba. Recuerden estos cálculos. Los valor nominal de los bonos son 50.000, un descuento de 2.500 y con unos costos transaccionales incurridos de 4.000. Listo. Los ingresos financieros, ¿cuántos son? Se calculan con el capital, perdón, este es el periodo cero, pues no va a pasar nada. Y tenemos un capital final que es igual al capital inicial, ¿cierto? Los intereses se empiezan a recibir a partir del vencimiento de cada trimestre. En este caso, a partir del primer trimestre, se reciben los intereses. Entonces, el capital inicial es igual al capital anterior, al capital final, ¿sí? Entonces, ahora sí, tenemos que para ese periodo se reciben unos intereses de, ¿sí? Se multiplica el capital inicial por los intereses a esa fecha. Por la tasa de interés efectiva. Listo, esta es la tasa de interés efectiva, que es igual al TIR, a la tasa interna de retorno. Voy a poner acá que esta es la tasa efectiva, lo voy a poner acá también. Tasa efectiva. Esta es la tasa efectiva o costo efectivo, mejor vamos a poner acá. Interés, vamos a poner acá interés o costo efectivo. ¿Listo? Ok. Ya tenemos esto, ¿cierto? El recaudo, ¿cuánto se recauda? Lo que le pagan del trimestre. Ahí está, 852.93. Es el primer pago. ¿Ya? Por lo tanto, al final de ese periodo se va a tener el capital inicial más los intereses generados, ¿cierto? El costo efectivo o el interés efectivo, menos los recaudos, es decir, los pagos de los intereses que recibe. ¿Sí? Al final va a quedar este capital. Al periodo siguiente, el capital inicial es el final anterior, ¿cierto? Los ingresos, ¿sí? Es el resultado de el capital inicial por la tasa efectiva o el interés efectivo, ¿sí? Y el recaudo, pues, es el interés que recaudan al finalizar ese trimestre, ¿sí? Y lo mismo, es la suma del capital inicial más los intereses que son mayor valor de la inversión menos los pagos realizados, ¿cierto? Esa es la forma de calcular o medir el instrumento financiero al final de cierto periodo. Entonces ya voy a terminar de hacer esto hasta acá, hasta el final, ¿cierto? Ya los 12 periodos, ¿sí? Y al final, pues debe dar 0, ¿cierto? Al final, la inversión debe de ser de ceros. Al final el capital, ¿cierto? El capital final debe ser ceros en el último periodo. Porque se supone que se está recaudando el pago total de esos bonos. Oído chicos, para que lo tengan allí presente, para que lo tengan presente y lo recuerden. Miren que el ingreso financiero es diferente al recaudo de los intereses generados, pactados en la adquisición de los bonos, que era 1,71, y eso se debe a que la tasa pactada de 1,71 difiere del costo efectivo, que es de 1,43, ¿cierto? Por eso la tasa o el ingreso financiero es inferior a el interés que supuestamente genera de acuerdo a lo pactado en
inicialmente en la adquisición de los bonos. ¿Listo? O las condiciones de los bonos. Es diferente. Vamos a mirar entonces los reconocimientos. Reconocimientos. Vamos a mirar los reconocimientos. ¿Sí? En el periodo cero, vamos a mirar el reconocimiento en el periodo cero. ¿Sí? Entonces, en el periodo cero, voy a poner acá las cuentas 12, que sean las cuentas 12, las cuentas de inversión. Inversión, bonos. Vamos a poner acá inversión en bonos. ¿Listo? La inversión en bonos es un débito por 51.500, ¿cierto? Es decir, este es el valor de la medición a ese trimestre. Este es el valor o el costo de las inversiones en la adquisición, no los 50.000 que es el valor nominal, ni los 47.500 que es el valor con descuento. No, también tiene que incluir los costos de transacción. Bueno, algo adicional, chicos, esto es lo que quería decirles también, que este capital final, estos valores de esta columna, son los saldos del bono o son los saldos que deben de aparecer al final de cada periodo, del correspondiente periodo, en los libros de los bonos. Por ejemplo, al finalizar el periodo 2, el valor en el libro de los bonos debe estar en 51.267. Al final del tercero, al final del cuarto, y así sucesivamente, hasta que queden en ceros o que se les dé de baja definitivamente a esos bonos. ¿Listo? Vamos a seguir por acá. Entonces, en los reconocimientos, el primer reconocimiento de los bonos es 51.500, ¿cierto? Y el pago, pues que lógicamente sale de unos bancos, ¿cierto? Una cuenta de bancos. Aquí la codificación es 11. Una cuenta de bancos por el mismo valor, que es el valor que se paga. O si quieren, pues registrarlos independientemente, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Si quieren registrar los 47.500 como la transferencia al emisor de los bonos y los 4.000 como un gasto adicional que se hace por fuera. Recuerden que esos 4.000 o esos costos transaccionales incluyen gastos a los movimientos financieros o comisiones de intermediarios y cualquier otro costo adicional que sea necesario incurrir para poder tener la propiedad o tener en propiedad esos títulos hasta su vencimiento. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Entonces seguimos acá. Seguimos acá. ¿Sí? En el periodo 1, ¿cuál sería el reconocimiento? En el periodo 1, el reconocimiento sería de los intereses o del capital financiero ganado, ¿sí? De lo que realmente gana, el rendimiento real de los bonos. Entonces, vuelvo y tomo la cuenta 12 de inversiones en bonos, ¿sí? Inversiones en bonos. Es más, voy a tomar también esta. Ah, no, esta no. Listo. Entonces, los bonos incrementan, se debita el valor de los ingresos financieros de ese periodo 1. ¿Listo? Y se reconocen como un ingreso, digamos, en las cuentas 43, ingresos financieros u otros ingresos, interés efectivo. ¿Listo? Interés efectivo o costo efectivo, ¿cierto? Interés efectivo, ¿sí? Y recuerden que los ingresos son de naturaleza crédito, ¿cierto? E igualmente se reconoce el recaudo del dinero por los intereses generados esa misma fecha, ¿cierto?
esa misma fecha, ¿verdad? Es decir, que los bonos van a disminuir su valor en 852,93 porque se recaudan, ¿sí? Es decir, la empresa está recaudando 852,93 unidades monetarias, ¿sí? Disminuyen el valor de la inversión o en este caso el valor de los bonos. ¿Listo? En este caso el valor de los bonos. En el periodo 2 sucede lo mismo. Es más, voy a copiar estas cuentas, ¿cierto? Porque se manejan las mismas cuentas, ¿cierto? Pero esta vez el ingreso por interés efectivo es de 735, lo que señala el segundo periodo, ¿sí? Lo que señala el segundo periodo, ¿sí? Y en el caso de los intereses, pues es el mismo, ¿sí? Si ustedes se van y miran acá en el segundo periodo, son 852,93, que es el pago similar hasta el final de la tenencia de los títulos. Y ahí está pues como el reconocimiento, ¿cierto? Y esto mismo sucederá durante los meses o durante los periodos siguientes a la adquisición del título. ¿Qué hago al final? ¿Qué hago al final? Vamos a reconocer el periodo 12, a ver qué sucede en el periodo 12. El periodo 12, pues simplemente hay un movimiento de la cuenta 12, ¿sí? La cuenta 12, las inversiones en bonos, la inversión en bonos, ¿sí? Los ingresos financieros, los ingresos financieros, los ingresos financieros, los ingresos financieros y los recaudos del banco. ¿Listo? Entonces es, como en este caso estoy hablando del periodo 12, pues voy a la tabla de amortización, miro en el periodo 12 cuántos son los intereses generados, ¿sí? Y ese será los intereses efectivos recibidos por ese mes. Y los pagos, pues es el último pago, chicos, que es por 50.852,93, ¿sí? Ahí está incluido, recuerden, los intereses generados o ganados del trimestre más el valor nominal de los 50 bonos, ¿cierto? Que es este, recuérdenlo acá. Los 50.000 del bono. Lo que significa que son 50.852 el unidad monetaria es el recaudo final. Listo. Eso es lo que va a suceder con los intereses, eso es lo que va a suceder con estos bonos y esa es la forma de reconocerlo. Recuerden que periodo a periodo esto va a ser el mismo registro. ¿Qué puede variar? ¿Qué puede hacer que varíe? Cualquier situación, una renegociación de los bonos o el mercado puede hacer que se mueva diferente o inclusive el deterioro de la inversión por impago del emisor de los títulos, ¿cierto? Yo quiero mostrarles algo adicional. Entonces, miremos acá una cuenta T rápida de esta cuenta 12, ¿sí? Miremos una cuenta T rápida. Esta cuenta 12, ¿listo? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio acá rápido para que determinemos pues como el saldo, ¿cierto? Esto pues como para mostrarles el saldo, ¿cierto? Entonces tenemos que la inversión inicial tiene una medida de o valor de 51.500, ¿cierto? Posteriormente tiene un débito de 737 como intereses que se dan en el periodo 1 y en ese mismo periodo 1 tiene una salida o tiene una disminución de 852 que es el pago que recibe por los intereses, por la liquidación de los intereses pactados.
Al final de ese periodo, pues van a tener también un saldo, ¿cierto? Entonces, el saldo en ese periodo corresponde a 51.500, que es el inicial, más los 737, perdón, de intereses, menos el pago. Al final de ese periodo 1, ¿cuánto se va a tener? 51.384, que es el mismo valor que aparece acá. ¿Sí? Es el mismo valor. Ustedes lo pueden ver. Es el mismo valor. 51.384 y 51.384. Ahí está. Obsérvenlo acá y obsérvenlo acá. ¿De acuerdo? Esto pues como para que ustedes, para poderles dar un panorama de lo que sucede del saldo, ¿cierto? Del saldo. Y cuando les pregunta al final del periodo 8, ¿cuál es el saldo de los bonos? Ah, son 50.528. Y es lo que debe estar registrado en los libros de contabilidad. ¿Listo, chicos? Ok. Vamos a la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte. Ojo con esta segunda parte. ¿Listo? Ojo con esta segunda parte. Ahora vamos a mirar qué sucede con los bonos adquiridos al 100%, es decir, al valor nominal de los bonos. Vamos a copiar esto mismo allá acá, ¿sí? Los bonos adquiridos al valor nominal. ¿Listo? Okay. Entonces tenemos que al valor nominal se adquieren, 30 bonos. 30 bonos adquiridos al valor nominal. ¿Sí? Valor nominal de los bonos siguen siendo los mismos 1000, las mismas 1000 unidades monetarias, ¿sí? Las mismas 1000 unidades monetarias. No hay descuento, ¿cierto? No hay descuento. No hay descuento. ¿Ya? No hay descuento. Entonces, el total de la inversión es los 30 bonos a 1000, 30.000, como no hay descuento queda en ceros. El valor total de la inversión pues serían 30.000. Costos transaccionales, recuerden que acá dicen que los bonos 2.000 para los bonos adquiridos al 100%, ¿cierto? Para los bonos al 100. 2.000 unidades monetarias de costos transaccionales para los bonos adquiridos al 100%, ¿cierto? Esto es de acuerdo a la información. 2.000 costos transaccionales. Por lo tanto, la inversión neta es de 32.000 unidades monetarias. La tasa efectiva es la misma. Y ya ustedes pues saben cómo calcular la tasa periódica, ¿cierto? Ya saben cómo calcular la tasa periódica. ¿De acuerdo? Ya saben cómo calcular esa tasa periódica. Muy bien, chicos. Seguimos acá con los mismos datos. Vamos a hacer la misma tabla de amortización, solamente que para los bonos en la tabla de amortización. Periodos. Esto mismo, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Solo que los flujos cambian. Ya los flujos no son los mismos de allá. Acá el flujo inicial es de 32.000, ¿cierto? Fue la primera erogación. 32.000. Listo. En el primer periodo, ¿cuántos son los intereses? Recuerden que los intereses se calculan con el valor nominal de los bonos por la tasa periódica pactada, ¿cierto? En este caso, miren que los intereses son de 511, ¿sí? El mismo interés se pagará hasta el periodo 12. Periodo en el que adicionalmente, se recibe el valor nominal de los bonos adquiridos, ¿cierto? Acá vamos ya para la tabla de amortización. Recuerden que el valor del capital inicial es el costo, el valor de la inversión,
En el periodo 0, pues no se generan intereses, se generan intereses a partir del segundo periodo, a partir del periodo 1, y se calculan con la tasa efectiva, el interés efectivo, que aún no lo he calculado, pero lo voy a dejar acá planteado para calcularlo ya. Ya lo voy a calcular acá. Falta calcularle el TIR. Recuerde que el TIR se calcula con la siguiente fórmula en Excel, tomando todos los flujos. ¿Listo? Hasta el final. Y esta será la tasa efectiva para este caso. ¿Listo? Acá, pues el pago o el recaudo será el interés que se genera, que se compromete a pagar trimestralmente el emisor de los bonos. ¿Listo? Y sucede lo mismo. Capital inicial más los ingresos financieros menos el recaudo. ¿Listo? Y ese será el saldo al final del periodo 1 de los bonos. ¿Sí? De aquí en adelante sucede lo mismo, ¿no? Hasta llegar al periodo 12, donde el saldo será ceros. ¿Listo? Miren que hacemos lo mismo. ¿Qué sucedió con los bonos al 100%? Pues que cambia la tasa pactada con respecto a la tasa efectiva, o al interés efectivo, pero por efectos de los costos transaccionales. Si no hubiesen costos transaccionales, la tasa pactada y la tasa efectiva serían la misma. Volvemos, hacemos los mismos registros, ¿cierto? Periodo 0 y demás, ¿sí? Hasta, pues si quieren hacemos uno por uno, si quieren se hace uno por uno, pero pues estaríamos redundando, ¿cierto? Redundando. Reconocimientos. Listo. Acá están, chicos. Entonces miremos el caso de los bonos adquiridos al valor nominal. Tienen unos costos transaccionales. Esos costos transaccionales lo que originan es el cambio o la diferencia entre la tasa de interés pactada y la tasa de interés efectiva, ¿cierto? Lo que va a hacer diferente el valor del interés pactado y el valor del ingreso financiero de ese periodo, de lo que se conoce como ingreso de ese periodo, ¿cierto? Entonces, chicos, miremos acá, el registro serían los 32, el registro inicial serían los 32, los bonos, en el primer periodo el ingreso financiero es de 355,2 efectivamente, y pues el pago, mire, ¿verdad? El pago o recaudo, el valor, el dinero recaudado es 511,76. Y aquí está el fenómeno, aquí está. ¿Cierto? Y con este último registro, que sería los intereses generados en el periodo 12 y el recaudo, que serían de 30.511,76, que es el último pago, ¿cierto? Para que al final la inversión quede en ceros, ¿cierto? Y estos serían los registros contables. Muy bien, chicos. Y vamos para el tercer caso. El caso donde los bonos se adquieren al bonos adquiridos al bonos adquiridos con prima. ¿Listo? Bonos adquiridos con prima. Acá no hay descuento, sino prima. Acá es una prima, ¿listo? Acá ya no hay descuento, sino prima.
Ok, vámonos a lo que... Dice que si adquieren 20 bonos con prima, se adquirieron 20 bonos con prima. El valor nominal son unos 1000, el valor de esos 20.000, de esos 20 bonos son 20.000 unidades monetarias, una prima del 5% de esos 20.000, que me da 1000 unidades monetarias. Aquí la prima suma, ¿cierto? Ya los 20.000 más la prima. Es decir, la inversión es de 21. El pago al emisor de los bonos es 21.000. Y adicional a eso se incurren en unos costos de transacción, ojo, de 2.000 para los bonos, de 1.000, perdón, 1.000 para los bonos con prima. O sea, para poder adquirir esos 20 bonos, se tuvo que incurrir en unos costos de transacción de 1.000. Recuerden que eso podría ser los movimientos de gravamen financiero o los costos del comisionista de bolsa. ¿Listo? Los intereses, la tasa de interés efectiva anual pactada, la tasa nominal y la tasa periódica calculada a partir de esa tasa efectiva anual es la misma. ¿Listo? Acá tenemos, entonces vamos a mirar los periodos. Mirar los periodos, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos 12 periodos, que son los 12 trimestres para los 3 años. Son los 12 trimestres de los 3 años. Acá tendríamos entonces el flujo inicial, ¿sí? Que el flujo inicial es de 22, ¿sí? 22, ¿por qué? 1000 de la prima y 1000 del descuento, y 1000 de los costos transaccionales, perdón, dan 22.000. Los intereses, chicos. Ustedes en esto porque pues ya lo habíamos hecho y ya, ya es más rápido, ¿cierto? Ya ustedes comprenden un poco mejor los cálculos que hay que hacer. ¿Sí? Los 20.000 por la tasa de interés pactada. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Y hasta el trimestre 12. Trimestre 12 en el que adicionalmente recibe el valor nominal de los bonos adquiridos. ¿Sí? ¿Listo? Calculamos la tasa de interés, el interés efectivo, la tasa de interés efectivo, que es de 0.83. Vamos a ver, ¿sí? Todos los flujos, el 0.83. Recuerden siempre que el primer flujo o los flujos de salida, todos los flujos que sean de salida, se ponen en negativo. O pues los ponen en positivo, pues ya saben que los flujos de entrada se ponen negativos. ¿Sí me hago entender? Es decir, una manera de que Excel entienda que unos flujos son de salida y otros son de entrada. Si no, ese tasa de interés no les va a dar. Tenemos el capital inicial. Tenemos el capital inicial, que es de los 22.000. ¿Sí? Recuerden que el primer trimestre en el periodo cero no hay ningún ingreso. ¿Sí? Primer trimestre, la tasa de interés o el ingreso financiero es de calcula con el interés efectivo, el recaudo es de 347 y al final pues 22.000, o sea, el capital más los intereses o los ingresos financieros menos los recaudos que se hagan dará el saldo al final de ese periodo. ¿Sí? Esto hasta el periodo 12 debe de quedar el periodo 12 al final en ceros. ¿Sí? En ceros como último periodo. En los registros contables, chicos, es lo mismo. Es el mismo registro, ¿cierto?
Revisemos los registros para verificar que sí queden bien. Efectivamente, en el periodo cero la inversión es de 22.000, es el valor nominal, 181, que son los intereses financieros, los ingresos financieros, 341, que es el pago del primer periodo, y así me voy hasta el final, ¿cierto? Hasta en cada periodo, hasta el periodo final donde los ingresos financieros son de 166,85 y el pago de 20.341,17, ¿cierto? Ese es el último pago. Para que la inversión quede en ceros. ¿Listo? Esto sería pues la forma de medir y reconocer la inversión en bonos y una medición elaborada de acuerdo al método del costo amortizado. Muchas gracias. Hasta allí queda el ejercicio. Espero haber sido lo suficientemente claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerlo acá en los comentarios o ya ustedes saben que lo pueden hacer por el foro de dudas o por el foro temático. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad en la que trabajaremos igualmente con el método del costo amortizado, pero aplicado a los préstamos a empleados. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.